Gobierno de México. Bueno, gracias a todos por estar acá. Gracias a mi directora Nadia Santillanes por dirigirme y por ponerme en contacto con mis lectores, el doctor Eduardo Menéndez, que presente, el doctor Campos Navarro, que se hizo presente, y la doctora Paula Cecia, sin cuyos aportes, la verdad que esta tesis no hubiera mejorado y, y bueno, y les agradezco especialmente. El título de la tesis es En la Sierra está muy lejos, relaciones interculturales en la atención de salud materna en la Sierra del Nayar, el caso del Hospital Mixto de Jesús María. Voy a empezar un poquito contando cómo nació este problema, cómo nació como problema de investigación. En principio yo me interesé conocí que había algo llamado hospitales mixtos, hospitales interculturales en México, que tenían la característica de incorporar a médicos y a parteras tradicionales dentro de la atención, junto con los médicos biomédicos o de bata blanca. Y me interesó mucho qué pasaba con esta dinámica de interacción entre ambos, ¿no? Digamos, entre cuestiones que son dos epistemologías totalmente diferentes, dos formas de ver la salud y la enfermedad totalmente diferentes. Y bueno, al llegar, digamos, finalmente a un hospital mixto, que fue el Hospital de Jesús María, que es donde tuve el acceso, pude identificar un problema de salud pública importante ahí, que es la muerte materna de esta zona. ¿Pueden reducir la barra de las personas que están conectadas? Porque anda. Perfecto. Te agradezco. Sí. Entonces, identifiqué este problema de la alta muerte materna. De hecho, después pude saber que la muerte materna en esta zona, la razón de muerte materna es de más de 10 veces más que la media a nivel nacional. Por lo cual, digamos, estando allí y siendo mi interés las relaciones interculturales, lo que me pregunté es, bueno, en principio, ¿cuáles factores limitan el cumplimiento del derecho a la salud materna en esta zona, ¿no? ¿Qué factores son los que hacen que sea tan alta la muerte materna y esta tasa? Y en particular, bueno, a medida que fui avanzando en el trabajo de campo, digo, pude ir identificando algunos factores que llamaríamos estructurales, como la cuestión geográfica del aislamiento geográfico de las comunidades, que están, aunque sean cercanas al hospital, están en lugares de difícil acceso, la cuestión de infraestructura vial, las cuestiones económicas, entre otras que ya desarrollaré. Pero lo que referían todo el personal de salud, tanto médicos como enfermeras, para explicar la muerte materna era la cultura de las pacientes en este caso. Y con este término cultura se referían a dos aspectos. Por un lado, al género y a cómo prevalecían relaciones patriarcales, machistas, dentro de las comunidades indígenas en las cuales digamos, los hombres no querían que las mujeres se vayan a controlar al hospital, que las revisen los médicos hombres, eran caracterizados como celos esto. También los hombres eran los que decidían cuántos hijos tenían las mujeres, y los hombres eran los que se oponían al uso de anticonceptivos de las mujeres, así como producían gran cantidad de embarazos adolescentes, que son de alto riesgo también. Entonces, producían una serie de factores que desde el punto de vista biomédico son de alto riesgo para la muerte materna. Ahora, todo esto lo curioso es que está depositado en la cultura, al igual que, bueno, la preferencia de las mujeres por las parteras tradicionales, la preferencia de las mujeres por los curanderos en sus comunidades y por cuestiones como, por ejemplo, tomar test que precipiten el trabajo de parto, que era considerado de riesgo, y la sobada, que ya voy a explicar qué es, que es la práctica de acomodamiento del feto que hacen las parteras, que también es considerada de riesgo. Entonces, todo esto era condensado en la fórmula La cultura de las mujeres, que hacía que, bueno, mueran más allí que en otras partes, ¿no? Aparte de estos, digo, hay factores estructurales que limitan lo que es la accesibilidad, que las mujeres lleguen al hospital, y lo mismo el género.
Luego yo identifiqué, digo, y el argumento de mi tesis va por el lado de, bueno, existen otros factores que son los interculturales, que son aquellos fenómenos que se producen en la interacción entre la población indígena y el hospital, que es de personal eminentemente mestizo. O sea que la enorme mayoría de quienes trabajan en el hospital no son indígenas, son mestizos. Casi no hay médicos indígenas. Y bueno, esta cuestión yo identifiqué mediante observaciones y entrevistas que había cuestiones que tienen que ver con los prejuicios, que tienen que ver con la discriminación, con el racismo, y que afectan indudablemente lo que es la aceptabilidad del hospital y la percepción del hospital por parte de la comunidad, ¿sí? Entonces, la pregunta se transformó en, bueno, y dentro de todos estos factores que existen, ¿cómo afecta la interculturalidad, esta cuestión entre grupos culturales, cómo afecta la atención y el cumplimiento del derecho a la salud? Entonces, esta interculturalidad yo la analizo en dos pares de relaciones. Por un lado, entre las mujeres indígenas y los médicos biomédicos, ¿sí? Mediante el análisis de prácticas y de representaciones. Y las relaciones laborales entre parteras y médicos también es otra relación intercultural. Las parteras que trabajan dentro del hospital, que ahora después voy a desarrollar más, también es otra relación intercultural que se da allí. Entonces, el objetivo de mi trabajo se amplió mucho y fue como identificar todos estos elementos que limitan y jerarquizarlos de alguna forma, de manera de saber, bueno, cuánto peso tiene en todo esto la interculturalidad, ¿no? Para ello me baso fundamentalmente en la teoría de los modelos médicos en salud de Eduardo Menéndez, que plantea que existe un modelo médico hegemónico que básicamente mediante transacciones se apropia de otros modelos como el modelo alternativo subordinado, que en este caso es la medicina tradicional, para su propio beneficio, ¿no? También la teoría de interculturalidad en salud de Ana Castro, que plantea que existen distintas formas de interculturalidad que van desde la mera copresencia hasta la incorporación de un grupo dentro de la lógica de otro, y hay otra versión más utópica, si se quiere, que es plantear la interculturalidad como un horizonte de igualdad en términos de poder materiales, no solamente simbólicos. También utilizo para caracterizar la situación de las mujeres eh, indígenas que mueren de esta forma, el concepto de vulnerabilidad estructural, eh, también agregándole la salvedad de que es algo relacional, es una cuestión relacional que no actúa por sí sola, por la estructura misma, sino que esto se encarna en actores concretos, en actores que vulneran, actores que son vulnerados, y esto incorpora también la cuestión de la agencia y lo circunstancial. Para analizar las prácticas de las mujeres me basé en el concepto de trayectorias de atención que utiliza Rosa María Osorio, como la serie de pasos y prácticas de atención frente a un padecimiento. En este caso el padecimiento en realidad no es un padecimiento, es el embarazo, el puerperio, el parto y el puerperio, que pueden presentar padecimientos, pero de todas maneras requieren una atención. Y fundamentalmente me basé en construir o buscar representaciones, considerando con Abric que estas representaciones son construcciones que orientan la praxis, que orientan la acción, y efectivamente la verdad es que me sorprendió cómo hay ciertas coincidencias entre lo que la gente piensa y lo que la gente hace en este caso, reconstruyendo el punto de vista del actor de estos tres grupos de actores. Para ello hice trabajo etnográfico durante 4 meses, desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2023, dentro del Hospital Mixto, donde pude acceder, en un principio residiendo con los médicos residentes que están haciendo su especialidad, y luego me mudé a otra parte. Pero bueno, en una primera etapa hice unas 34 entrevistas a médicos, enfermeras, psicólogos, tanto biomédicos como tradicionales. En una segunda instancia me fui a las comunidades, algunas comunidades y barrios alrededores del hospital, donde pude entrevistar a 20 personas aproximadamente, entre parteras comunitarias y mujeres que usaban el hospital. En una tercera etapa me centré en lo que es el albergue de embarazadas llamado Casa AME, que es un albergue, un espacio que tiene el hospital
para justamente que las mujeres que viven más lejos y que tienen difícil acceso se queden allí en los 15 días anteriores a la fecha estimada de parto y puedan atender su parto a tiempo y no tengan que ir a las corridas en una emergencia obstétrica en estas difíciles condiciones. Unas 20 entrevistas. Y también, finalmente, estuve un fin de semana en una unidad médica rural, que son clínicas del IMSS que están dispersas en el territorio para hacer de nexo, son como nodos cuyo centro se puede pensar que es el hospital mixto en este caso. Estas unidades médicas rurales, bueno, ahí también entrevisté 5 personas, ya voy a desarrollar. Y las caravanas, estuve 5 días con una unidad, es un programa de salud que justamente es móvil, son unidades móviles de atención que llegan o tienen que llegar, deberían llegar a las comunidades más alejadas, a todas en realidad, pero sobre todo a las que tienen menos acceso para, entre otras cosas, en este caso, registrar quiénes están embarazadas, hacerle los controles prenatales y llevarlas una vez por mes a hacerse controles de laboratorio al hospital. Bien. Voy a seguir entonces en mi presentación la estructura de la tesis a partir del capítulo 2, donde primero abordo limitantes estructurales, cuáles fueron las relaciones entre parteras y médicos, cuáles fueron las relaciones entre las mujeres y médicos, y finalmente cómo esto se globaliza en experiencias concretas de mujeres en la atención de la salud que integran estos elementos anteriores. Bueno, apenas entré en campo, lo primero que vi fueron cuestiones que tienen que ver con malos caminos, caminos de terracería, lugares a donde no podían llegar vehículos que no sean 4x4, deficiencias de comunicación, no hay señal de celular en un montón de lugares, incluso en Jesús María muchas veces no hay internet. Y luego lo que también, sobre todo, saltó hacia el final del campo fue las deficiencias enormes que tiene este programa de fortalecimiento de la atención médica, en el cual de 22 unidades que se supone que cada una tenía que tener un médico, solamente había un médico para 22 unidades de toda la zona que tenían que atender. Por ejemplo, no tenían vehículos, no había combustible. Hubo una reunión, hubo muchas quejas por esto en una reunión incluso con autoridades del IMSS, de que no estaban llegando a las comunidades o llegaban a puntos intermedios y la gente se quedaba sin atender. De hecho, en una comunidad que yo acompañé, una unidad que estaba cerca del hospital mixto, estuvieron 7 meses sin atención. Conmigo estaban yendo después de 7 meses de no haber ido, porque los caminos estaban mal y no tenían vehículos que lleguen hasta allí. Y había en el camino, eso significó que murió una niña y quedaron desatendidas las personas allí. Bueno, esto se suma el hecho de que hay limitantes económicas de la zona, es una zona de alta marginación, catalogada así, y existen costos de movilidad que si este programa, por ejemplo, no visita las comunidades, las mujeres no obtienen un camión que tomarse que sea económico, sino que tienen que pagar gautos que salen 1.000 pesos o más y no tienen ese dinero. Al mismo tiempo, hay otras cuestiones de los gastos. Si las mujeres, por ejemplo, fueran llevadas al hospital, al albergue, y tienen muchos gastos también en la casa AME, muchos para ellas, que son, muchas veces falta comida, agua, y realmente son esos gastos que en sus comunidades no tienen. Al mismo tiempo, hubo una influencia de que lo que era el programa IMSS Prospera dejó de ser condicionado, o sea, las transferencias en dinero dejaron de ser condicionadas a la atención, y por eso, digamos, las mujeres ya perdieron un incentivo económico de alguna forma para poder ir a atenderse, ¿sí? Digamos, antes lo hacían y de hecho lo que se decía entre el programa Caravanas era que ellas se quedaban esperando que les den dinero para que las lleven al hospital y que por eso decían que iban a ir y después no iban. Y bueno, luego están las cuestiones de género estructurales que ya mencioné y que no voy a reiterar. Lo sumo solamente que no colaboran los hombres tampoco en las casas para que se queden cuidando al resto de los niños mientras las mujeres van al hospital. Por lo tanto, es otro elemento más que se suma en contra de que puedan ir a controlarse y atender sus partos. Bien, en el capítulo 3 analizo, bueno, cómo es que esto es un hospital mixto, el Hospital de Jesús María. Y bueno, me voy a centrar en prácticas de partería porque son las que atañen a esto,
a este problema. Y básicamente, bueno, existen una desigualdad de condiciones para tanto para las parteras como para los médicos tradicionales, que tienen que ver con que están en un espacio muy reducido, están en un espacio oscuro, hace mucho calor en Jesús María, todo el resto de los consultores tienen aire acondicionado, ellos no, cobran la mitad que cualquier médico, no tienen estabilidad laboral, trabajan cada 6 meses rotativamente y están realmente no tienen ni voz ni voto, digamos, dentro de lo que es la estructura del hospital. Están muy subordinados y muy sujetos a lo que decida el cuerpo biomédico y la Secretaría de Salud. A esto se le suma que, por lo menos en el momento en que yo estaba, se suponía que tenía que haber entrenamientos, capacitaciones de los médicos tradicionales y en 4 meses no hubo ninguna. También hay una falta de normativa sobre cómo tienen que trabajar en un hospital mixto médicos tradicionales o parteras tradicionales junto con, sea, médicos alópatas o biomédicos, porque se dice que, por ejemplo, podían atender partos, la directora lo decía, pero la realidad es que eso no ocurrió. En el último tiempo ninguna partera ha tenido ningún parto en el hospital. Pero se denuncia teóricamente que esto puede ser así, pero no lo es. De hecho, hasta muchos médicos no dejan que las parteras entren en el momento previo ni siquiera a que atiendan el parto, sino a que hagan la sobada, ¿sí? La sobada, lo voy a explicar, es aquella práctica que es un masaje que hacen las parteras durante todos los meses del embarazo que sirve para acomodar al bebé, para que el bebé no salga pélvico, no salga de nalgas y no se complique el parto, porque esos son los partos en los cuales puede quedar atorada la cabeza del bebé, puede morir la madre, y son los partos complicados. Entonces, la sobada lo que tiene es esta función de acomodar en forma cefálica al bebé. Al mismo tiempo, digamos, cumple una función de calmar dolores para la mujer y hay una función también social, si se quiere, o socioafectiva, que tiene que ver con el vínculo que hace la mujer con la partera, que es un vínculo muy estrecho de conocimiento, de confianza, que en general no se da con los médicos biomédicos. Bueno, ante esta situación de marginación, esta es una foto de el único partero que conocí, pero es un partero, que trabajaba en una unidad, en otra en Huertitas. Y respecto a lo que piensan los parteros y las parteras, sobre todo, digo, acerca de esta situación, resienten bastante el abandono, se dan cuenta de que hay un desfinanciamiento y una marginación, y no son necios en el sentido de que reconocen la tecnología de la biomedicina y reconocen la cuestión visual que tienen las ecografías, eh, y no reniegan de ella. Aprecian los momentos en los cuales pueden trabajar en conjunto con los médicos, pero lo que no aprecian es que los médicos los pongan a prueba o los ridiculicen o desconfíen de ellos. Y al mismo tiempo hay una crítica a las cesáreas como práctica que es excesiva en México, que se practica 3 veces más de lo que recomienda la OMS. Y justamente la sobada lo que trata de hacer es evitar la cesárea mediante, primero, la manipulación con una versión externa y segundo, hay parteras con experiencia que saben sacar incluso fetos pélvicos, o dicen, por lo menos eso fue en mis testimonios, que saben sacarlos sin hacer cesárea. Entonces, se resumen las relaciones entre biomedicina y partería. Yo pude identificar 3 formas posibles. La tercera reconozco que es un poco utópica, y la vi en un solo caso, pero creo que es un horizonte hacia el cual se puede ir. En primer lugar, muchos médicos consideran que la partería es simplemente iatrogénica, o sea, genera enfermedad, genera daño, puede generar desprendimiento de placenta, y entonces la dejan librada a lo que quiera la mujer y la contraindican, de hecho, la desaconsejan. Entonces niegan y excluyen a las parteras dentro de una institución que supone que tiene que incluirla. Después está el espíritu del hospital, que es considerarlas, o por lo menos discursivamente considerarlas, considerándolas un elemento folclórico más que nada, o cultural, que depende de la creencia, y ya se aprovecha para que la mujer esté tranquila psicológicamente cuando la atienden los médicos biomédicos. Pero no le permiten atender el parto y le indican y la controlan sobre qué es lo que puede hacer y cómo.
Entonces la subordinan y hay una inclusión parcial, ¿no? Subordinada. Y en un solo caso, un médico, solamente uno me dijo que tuvo la posibilidad de trabajar horizontalmente con una partera y aprender de ella, lo cual me pareció notable y creo que es un horizonte en el cual se podría aspirar, ¿no? Reconocerla como un recurso para la salud más que una creencia extravagante, sobre todo si estamos considerando que es un hospital intercultural. Bien, en el capítulo 4, ahora me voy a centrar en lo que son las relaciones entre las mujeres indígenas y el servicio de salud. Una primera limitación que existe a nivel intercultural es el tema de la lengua. Si bien hay muchos indígenas que hablan el español, hay muchos que no, y sigue existiendo la necesidad de que haya traductores. De hecho, existen 2 traductoras en el hospital, pero no están muy disponibles, están solo en un turno, solamente en Nayeri, y son poco fiables, según los testimonios que yo recibí, porque no se puede, digamos, traducen lo que quieren, a veces introducen su punto de vista, y también constituyen una amenaza a la privacidad de las pacientes que se van a atender, porque son muchas veces personas que viven en las comunidades y pueden esparcir la información que sea que se está dando en la consulta, con lo cual tampoco es un incentivo para que se atiendan allí. Y hay una cuestión importante que tiene que ver con que al no manejar un lenguaje común, el médico y el paciente, todo queda reducido a lo que dice el médico, que es enfermedad, que es los aspectos biológicos, básicamente. Y hay muchos casos de médicos que rechazan, digamos, la atención diciendo, ah, no tiene nada. Viene y no tiene nada, viene porque es flojo y quiere faltar del trabajo, etcétera. Y en realidad no se está accediendo a qué es lo que está padeciendo, o sea, lo que Wood llama illness, o sea, la experiencia de la enfermedad, y tampoco la persona, el paciente puede acceder a lo que piensa el médico. Entonces hay una especie de hiato que no se puede suturar ahí y que solamente depende de que el paciente obedezca a lo que le dice básicamente el médico. Luego hay cuestiones que tienen que ver con la comunicación no verbal, con la expresión del dolor, que también trajo malentendidos, la expresión de las emociones, que lleva, ahora lo voy a decir, a pensar a los médicos que no tienen sentimientos, los indígenas, y al mismo tiempo hay una bastante susceptibilidad a lo que es el volumen y el tono de voz de los médicos, se sienten muy fácilmente regañados los pacientes, y bueno, todo esto colabora a que haya muy poca empatía, muy poca comprensión mutua, mucha distancia. ¿Qué piensan los médicos sobre los indígenas? Bueno, como decía, hay muchas representaciones que son muy racistas y etnocéntricas. Digo, hay una cuestión de considerarlos seres casi animalescos, que son irracionales, que van y se atienden, pero no tienen nada en realidad, o sea, vienen porque no tienen nada más que hacer al hospital. Y esto se suma claramente con una saturación del servicio de salud, porque es un hospital que recibe personas de muy distintos estados, no solamente del municipio de Nayar, sino de otros municipios y otros estados. Recibe de Durango, recibe de Jalisco. Y entonces, realmente hay mucha saturación, lo cual hace que quienes atiendan tengan que tener un criterio de productividad en la atención que no les permiten generar este vínculo o la atención o el tiempo que les podrían dar a los pacientes. Eh, Bien, entonces, respecto a las mujeres, como decía, esta cuestión del dolor, de no expresar dolor cuando se les muere un hijo, por ejemplo, que ya fue analizado por Nancy Shepherd Hughes en La muerte sin llanto, es interpretada como una falta de afecto, una falta de humanidad de parte de las mujeres, son catalogadas de malas madres, y al mismo tiempo son vistas como fundamentalmente sometidas al hombre, como dentro de una sociedad machista. Esto lleva a que digamos, también hay un correlato en la atención, que es los malos tratos, la hostilidad, el malestar de los médicos por atender a estas mujeres. Y también yo pude registrar casos de abandonos en la atención, de mujeres que las dejaron solas. Y sobre todo hay una cuestión que es intentar limitar la reproducción de las sociedades indígenas. Y esto es un tema ya histórico que se ha dado con distintos grados de gravedad, hasta las esterilizaciones forzosas, bueno, en el caso de Perú, por ejemplo, pero en este caso se da en forma atenuada como una insistencia
selectiva hacia los indígenas para que reduzcan el número de hijos que tienen, insistiéndoles en adoptar métodos anticonceptivos, insistiéndoles en operarse si ya tienen más de 2 o 3 hijos a las mujeres. Y bueno, esto realmente tiene no solamente un subtexto que tiene que ser, bueno, esto puede bajar la muerte materna, ok, pero también es muy... Hay discursos que son racistas y que sustentan en el mismo personal esta idea de que realmente no saben para qué tienen tantos hijos y los consideran casi animalitos. Entonces a mí me resultó por lo menos polémico el punto de vista que tiene el personal de salud sobre los indígenas. Acá en esta foto se puede ver las personas que no llegan a tener turno en el hospital y que te tienen que quedar durmiendo a la noche para que los atiendan hasta el día siguiente. Y bueno, finalmente, ¿qué piensan los indígenas sobre el personal biomédico? Bueno, hay muchas ideas de que... Hay una idea muy antigua en la zona que es que en el hospital matan a la gente, que es el exterminio étnico, ¿no? Como esta idea de que no vayas al hospital porque te van a matar. Y esta idea también de exterminio y de amenaza a la etnia se une con esta percepción de que les están diciendo que no se reproduzcan más, de que no tengan más hijos, ¿no? Entonces, es curioso esto, pero es un foco de conflicto. También a esto se asocia el tema de que son regañados, eh, bueno, que no los atienden, ¿no? O este tema también de la saturación del servicio o de que piensan que no tienen nada. No hay una inclusión de las formas tradicionales. ¿A qué me refiero? Las mujeres embarazadas, por ejemplo, el parto en términos tradicionales y el embarazo en general cerca de la fecha del parto es una cuestión caliente en el cual la mujer se tiene que quedar en un lugar resguardado del frío. Y en esta zona, digamos, por ejemplo, en la sala de tococirugía, está el aire prendido, el aire acondicionado prendido a todo lo que da. Tienen mucho frío, no les dan cobijas y también les dicen que si no se bañan con agua fría también, no les dan el alta. Entonces, y justamente el baño postparto es algo que tradicionalmente se pospone, hasta hay mujeres que lo posponen 40 días, porque recibí también muchos testimonios de mujeres que quedaron con dolores articulares y de huesos por bañarse con agua fría después de su parto. Todas esas cosas no se consideran en la atención, así como no se consideran cuestiones de parto humanizado. Pero bueno, ante esta situación, la respuesta mayoritaria, obviamente yo entrevisté personas y mujeres que estaban en el hospital, o sea que tuvieron acceso al hospital. Entonces, la respuesta es, están aceptando estas condiciones, están tolerando esta violencia y están permitiendo que se marginen sus prácticas tradicionales. A veces, no sé, le dicen que se bañen, abren la ducha, la regadera, dejan correr el agua, no se bañan y se van. Son estrategias que a veces toman. Y otros casos, como el caso de las cesáreas, tuve también conocer un caso de que por programarles una cesárea, no en este hospital, pero en otro, justo en el de Santa Teresa, eh, la mujer decidió tener el parto en su casa. ¿Por qué? Porque quería evitar la cesárea por todas las consecuencias que tiene una cesárea para una mujer indígena, que no se puede quedar en un sillón en su casa mientras cicatriza, sino que hace trabajo intenso, hace trabajo físico y bueno, y en este caso era la mujer que tenía casi un nivel de educación superior, o sea que me llamó mucho la atención su decisión de tener el parto en su casa. Otros factores tienen que ver con, bueno, faltar controles o resistir los métodos de anticoncepción. Bueno, acá trato de graficar lo que son todos estos factores tanto hacia las parteras como hacia las mujeres indígenas que se atienden y que toda esta cuestión lleva a autorificar, digamos, a los indígenas Nayeri, llevando a resignar los objetivos de atención y produciendo un estrés y un malestar en el personal de salud que rota muy frecuentemente porque recordemos que no es de allí y tampoco quiere trabajar allí. Le parece horrible el lugar y básicamente no tiene ninguna empatía con la población que atienden. Esto se basa en lo que es un hábitus médico autoritario, en términos de Castro, es la formación autoritaria y patriarcal que reciben los médicos en el sistema médico, básicamente, biomédico, y esto degrada la calidad de la atención.
Acá sintetizo lo que fueron la frecuencia de las experiencias negativas que tuvieron las mujeres, repito, que se atendieron en el hospital, por lo cual esto no es indicativo de que no hayan podido atenderse, sino que es indicativo de la frecuencia de que aparecían estas cuestiones en el trabajo. Pero bueno, digamos, resalta una cuestión de violencia obstétrica, sobre todo alrededor de la anticoncepción, lo del frío, del ambiente frío, y sobre todo también el tema del transporte y cómo fallaba el programa de caravanas, el programa móvil, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta inicial de cómo se ordenan todos estos factores, yo creo que, digamos, lo estructural pesa muchísimo. Está claro que si la mujer no puede acceder al hospital, ahí, digamos, el riesgo de que se produzca la muerte materna es muchísimo mayor y eh, no hay proceso que pueda salvar eso. En cambio, desde lo institucional existe esta cuestión intercultural que no se respeta, existe la violencia obstétrica y las negaciones de atención. Y esto afecta a lo que es, bueno, en el caso de las negaciones, la accesibilidad, en el resto de los casos vuelve menos aceptable el servicio de salud para las mujeres y le resta calidad. Bueno, para finalizar, porque ya me pasé tiempo, el título de esta tesis se llama En la sierra están muy lejos, que es una frase que dio que entonces era supervisora del INS Bienestar, remitiendo a dónde estaban ubicadas las comunidades. Pero bueno, yo agregaría que la distancia no es solo geográfica, sino que hay una distancia cultural y ontológica incluso, y que no solamente en la sierra están muy lejos, sino en el mismo hospital están muy lejos los indígenas de los médicos que no son indígenas. Entonces creo que es necesario reducir esta distancia tanto geográficamente como interculturalmente, mediante una formación intercultural para el personal, implementando mejoras en tema comunicación, mejores traductores o aprendizaje de la lengua náyar y wixárika, implementar formas colaborativas que le den más lugar a las parteras, en este caso, y que le den más lugar a los médicos tradicionales, y que equiparen sus condiciones de trabajo con los que son biomédicos. Y por último, para reducir la distancia geográfica, fundamentalmente rediseñar y financiar de alguna forma para que funcionen el programa Caravanas, el programa de fortalecimiento de la atención médica que están dando bastante mal. Bueno, les agradezco la atención. Gobierno de México.